Entrevista. Antena Radio. Pues hoy 7 de junio se conmemora el Día de la Libertad de Expresión en México y es una fecha en la que hay pues muchas cosas que celebrar, pero mucho más, por arriba de una celebración, que reflexionar. Bueno, y una de las que en ese contexto también se lamentan sobre todo esto, es que en lo que va de 2018 se han registrado un total de 6 asesinatos de periodistas, más de 200 agresiones reportadas contra comunicadores, y bueno, tenemos la cifra del 2017, de acuerdo con datos de la Organización Internacional para la Defensa del Derecho a la Información, artículo 19, suman 116 periodistas ejecutados desde el año 2000, razón suficiente para considerar que México es un país peligroso para ejercer la profesión, y esto a nivel América Latina. Bueno, hoy tenemos el gusto de saludar en este espacio al maestro Fernando Antonio Mora Guillén, presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez. Es un gusto, maestro, qué gusto de ver a saludarlo, bienvenido. Julieta, buenas tardes, un saludo, Enrique, un saludo a la audiencia. ¿Doctor ya no o todavía no? No, todavía no, ya casi. Okay. Maestro. Así es. Fernando, bueno, quien conozca a Fernando Antonio Mora Guillén sabe que viene de una familia de periodistas, el padre, el abuelo, una gran cantidad de periodistas en la familia Mora, así es. Y ha sido un hombre preocupado por el tema de los periodistas, más a partir de la creación de la Fundación Mora. Pues son cifras, Fernando, pues lo hemos platicado alguna vez, muy preocupantes. Muy preocupantes, Enrique. Mira, del año 2000 a la fecha son 136 periodistas que han perdido la vida por el ejercicio profesional. Y bueno, como lo decían bien hace un momento, el 2017 pasa a la historia como el año más álgido para el ejercicio profesional del periodismo, con 16 periodistas muertos. Al mes de mayo de este año van 7 periodistas ejecutados. Y bueno, ¿qué ha pasado? El gremio periodístico desde principios del 2017, más que preocuparnos, nos ocupamos. Afortunadamente no hemos nada más alzado la voz, sino que el gremio periodístico se ha preocupado por analizar el marco legal para el ejercicio profesional del periodismo. Y ahí encontramos que la voluntad del gobierno federal quedó manifiesta desde hace un año. El presidente Peña, en mayo del año pasado, junta a los gobernadores a través de la CONAGO y los invita a reflexionar sobre la situación que estamos viviendo. ¿Por qué, Enrique? Porque el marco legal para el ejercicio profesional del periodismo marca que a estas alturas debería de haber 32 fiscalías especializadas para la investigación de delitos contra la libertad de expresión. Al día de hoy solo 8 estados la han constituido. O sea, hay ahí 25 estados que no han constituido una fiscalía especializada. Y si nos vamos al tema de los mecanismos de protección a periodistas, desde el 2011 que se constituyó el mecanismo federal, pues debería de haber 32 mecanismos operando en la actualidad, y solo hay 12. Entonces, bueno, nos enfrentamos a un abandono, a un descuido a nivel estatal y municipal sobre el tema de protección a periodistas. Y entonces, bueno, lo que hay que celebrar el día de hoy, pues es que ya no nada más alzamos la voz, sino que nos hemos involucrado en la problemática, que nos hemos concentrado en ir de la mano de la autoridad, ir de la mano de organismos internacionales y del gremio periodístico para lograr un marco legal adecuado para el ejercicio profesional del periodismo. Y esto, desde luego, Enrique, también, a diferencia de otros tiempos en los que los periodistas nada más alzábamos la voz, decíamos nos están matando, bueno, nos lleva a también asumir los compromisos que implica la libertad de expresión. Tenemos el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información consagrados en la Constitución, pero eso nos implica obligaciones a los periodistas, una obligación de conducirnos en forma veraz, oportuna, verídica, pero también una obligación de profesionalizarnos. Los periodistas habíamos abandonado hasta cierto punto las obligaciones que nos implican estos derechos. Entonces, lo que sí hay que celebrar el día de hoy
es que estamos cumpliendo con esas obligaciones paulatinamente, que nos estamos profesionalizando y que estamos haciendo lo que está también de nuestra parte para ir de la mano de las autoridades y demandar un marco legal adecuado y mejores condiciones para el ejercicio profesional y para que se respete la libertad de expresión. Absolutamente, totalmente de acuerdo, maestro Fernando Mora. Pero en el sentido de los mecanismos de protección, bueno, el Mecanismo Nacional de Protección a los Periodistas o la Fiscalía Autónoma que se pretende, se implante, que sea autónoma, independiente, ¿cuáles son los obstáculos o lo que ha impedido pues que de verdad se puedan instalar en el resto del país o que exista de alguna manera un buen aparato de protección? Porque lastima, ¿no?, que México esté abanderando en América Latina el país en donde no se puede ejercer periodismo de manera libre o segura. Bueno, desde luego ha habido grandes resistencias por los intereses que sobre el tema se han ido generando. Hay resistencia de las autoridades a nivel municipal, a nivel estatal, pero también hay que recordar que los organismos internacionales y la propia Fundación Mora Gómez ha documentado que un alto porcentaje de los ataques a periodistas se llevan a cabo por actores del propio Estado. Me estoy refiriendo a policías municipales, a policías estatales, a regidores, a presidentes municipales, que se ha documentado, incluso que un presidente municipal mate a un periodista. Pues es algo que en el clima de violencia que vive el país lamentamos mucho, y nos preocupa no solo el tema de periodistas, nos preocupa ver la violencia que se vive en las calles, ver los feminicidios tan elevados, ver la inseguridad que permea con asuntos como los que se han registrado esta semana en la Ciudad de México, donde un ex militar al ser agredido repele esta agresión y luego hay una represalia en contra de él. En fin, el clima de violencia nos ha llevado evidentemente a que los periodistas tengamos un alto riesgo, pero la sociedad en su conjunto está viviendo un clima de violencia que nos debe ocupar a todos, para que todos formemos parte de la problemática y busquemos vías de solución. Fernando, y también lo hemos platicado, hay instancias de protección a los periodistas, de agravio a periodistas desde el terreno parlamentario, en la Procuraduría General de la República, en algunos estados. No tendrían que existir, porque no tendría que haber este tipo de agresiones a los periodistas. Pero yo te preguntaría si desde el terreno parlamentario falta por legislar aún más sobre los derechos de los trabajadores del periodismo. Efectivamente, Enrique, es un tema, como bien lo dices tú, hay instancias en el Congreso que se dedican a dar seguimiento a los ataques, pero ha habido una resistencia a sacar adelante una agenda legislativa que desde el año 2014 se ha quedado pendiente, donde entre otras cosas se contempla una ley general de protección a periodistas, donde hemos marcado que el mecanismo de protección a periodistas no debe ser reactivo, como lo es ahora, debe ser preventivo. O sea, el mecanismo debiera de estar previendo escenarios, debiera de estar dando capacitación a los periodistas y no abocarse únicamente a proteger periodistas que han sufrido algún ataque o alguna agresión. Ahí es necesario que desde el Poder Legislativo se haga una modificación. Desde luego hay muchas iniciativas de ley que se han quedado en el tintero, como la autonomía de la propia Fiscalía, que no es autónoma. La Fiscalía no tiene presupuesto. El propio mecanismo de protección a periodistas, si ustedes recuerdan, el año pasado en agosto se agotó el presupuesto que tenía asignado y tuvo que haber la voluntad del gobierno federal de ampliar las partidas presupuestales para que pudiera cumplir con la obligación que ya tenía contraída. Sin embargo, pues sí, hay un gran pendiente, una agenda legislativa muy completa. De nada nos sirve que existan comisiones de seguimiento a agravios de periodistas en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores si los legisladores no se abocan a adecuar el marco legal para el ejercicio profesional del periodista. Y más que existiera una comisión de seguimiento, si hubiera un marco legal adecuado, como bien lo dices tú, Enrique, no tendría por qué haber una comisión para seguimiento a ataques o agravios a la libertad de expresión. Bueno, pues dicho todo esto, maestro Fernando Mora,
Y en estos 30 segundos que nos quedan, pues efectivamente hay que revisar todo esto, pero también es un día para la reflexión. Finalmente, un mensaje de este 7 de junio conmemorando el Día de la Libertad de Expresión. Es necesario un compromiso formal de los 3 niveles de gobierno, de los partidos políticos y de los candidatos a la presidencia de la República para subir a la agenda nacional el tema de la libertad de expresión, el tema de los agravios a periodistas, pero sobre todo el respeto a la libertad de expresión, porque es un pilar de la democracia y debemos de expresar nuestra opinión, no nada más los periodistas, todos los ciudadanos, pero tenemos que tener todos la garantía de que se va a cumplir con el marco legal y con el artículo 7º constitucional. Bueno, y pues a lo mejor recordarles a los legisladores cuál es el artículo 7º, que de repente hay legisladores que no saben ni los artículos de la Constitución, y no estaría mal que de repente en estas legislaturas hubiera periodistas que se preocuparan por tender estas redes de protección a los periodistas en el ejercicio. Por supuesto, Enrique, ese es un gran pendiente. Los periodistas tenemos que llegar al Congreso para defender desde adentro nuestro punto de vista. Los periodistas hemos tenido que andar rogándole a legisladores o a partidos políticos para que cuando hay un agravio en la tribuna expresen su malestar o su inconformidad por un ataque a un periodista. Tendría que haber una representación de los periodistas en el Congreso que alce la voz y que diga, hoy pasó esto y es porque hay un marco legal inadecuado, porque los gobernadores o los presidentes municipales no han cumplido con la obligación que marca el marco legal, en fin, una serie de señalamientos que desde el Congreso deben de hacer, pero debe de ser por parte de periodistas. Pues ahí está, y ahí está de manera muy clara esto que dice el presidente de la Fundación Mora, el maestro Fernando Antonio Mora Guillén. Maestro, gracias por tomarnos la llamada y gracias por la reflexión este día. Gracias. Les agradezco mucho el espacio y un saludo a la audiencia. Y bueno, pues el mensaje final es, toda la sociedad en su conjunto tenemos que defender el derecho a la libertad de expresión. Así sea. Sin duda. Gracias, Fernando. Gracias, hasta luego. Fíjate que esto último que decía Fernando Mora Guillén, los actores durante mucho tiempo, yo me acuerdo la ANDA tenía diputados, representación, siempre, claro. ¿no? Los compositores, los músicos, ¿no? Siempre, pues yo creo que ya es tiempo de que también los partidos políticos volteen a ver a los periodistas, no solo cuando necesitan que les echen la mano con alguna entrevista o con alguna nota o tal, sino que también los incluyan en sus listas para el Congreso, ¿no? Bueno, se nos ocurre a muchos. Son las 18:50.